Bueno, muchachos, bienvenidos a todos y a todas a la sesión de Ciencias Naturales de ciclo 6, la primera tutoría virtual de esta semana. Pues nuevamente les damos la bienvenida al segundo semestre académico de ustedes los estudiantes que ya están pronto a graduarse. Para el día de hoy, les recuerdo nuevamente el módulo, estamos en Ciencias Naturales. Yo los voy a estar acompañando durante este periodo académico del segundo semestre académico como monitor de ciclo 6, entonces cualquier cosa que necesiten, la idea es que pues estemos muy activos con sus preguntas, la idea es que si ustedes tienen alguna duda, no olviden que su gestor académico en este momento es Nicolás Tipan. Pues ahí ya llegó el profe, saludamos al profe Wilmer Velandia, que es el que nos va a estar acompañando. Y pues, profe, le voy a tomar alrededor de 2 minutos para explicar una cosa muy pequeña. Entonces, bueno, chicos, entonces para dar continuación a la sesión del día de hoy, yo quiero compartirles esto. Esto es para que ustedes, para que podamos tomar asistencia, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo de al menos esta semana es que ustedes, pues, conozcan cómo se puede renombrar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a participantes, ¿vale? Entonces, ya cuando estemos en participantes, la idea es que vamos a ir a buscar ahí en participantes, acá, donde les estoy señalando, mi nombre, es decir, cómo ingresé a la sesión de Zoom, ¿vale? Luego de eso voy a buscar el botón más, ¿sí? Que es el que aparece aquí señalado. Ustedes ahorita a lo largo de la sesión lo van a ir haciendo, pero entonces yo les explico, esto es muy sencillo. Entonces vamos al botón de más y me voy a encontrar con este botoncito que se llama renombrar, ¿vale? Ya cuando nos encontremos con ese botón, le damos clic y nos vamos a encontrar con esta pestaña, ¿vale? Esta pestaña, pues, la idea es que podamos colocar sí, en este espacio nuestro nombre y apellido completo. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos tomar la asistencia y poder acreditar de alguna manera que ustedes están asistiendo permanentemente pues, a las sesiones de tutoría. Recuerden que la tutoría no es obligatoria, pero nosotros la consideramos como un elemento importantísimo para el desarrollo de su proceso académico, ¿vale? Entonces, chicos, la idea es que silencien su micrófono y les vamos dando la palabra en la medida que se vaya desarrollando la clase. Recuerden, muchachos, que nosotros nos encontramos en la primera tutoría, que es, recuerden que son los días martes, miércoles, jueves y viernes, y los sábados tenemos taller de formación. La próxima semana los invitamos cordialmente a que participen en su monitoría de 5 a 8 de la noche, que van a estar conmigo 3 horas para que me puedan hacer cualquier pregunta relacionada a lo académico, a la plataforma, o si de alguna manera quieren tener una comunicación directa con el gestor académico. Entonces, no siendo más, profe, te damos la palabra y pues la bienvenida. Bueno, vale, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Por favor, me dicen si está sonando o no está sonando. Luisa está levantando la mano. No sé si tenga alguna pregunta. Hay una opción. No, hoy no era monitoría de sociales. Hoy empieza la clase, señor Whitman. ¿Listo? Claro o no claro. Luisa, estás levantando la mano. ¿Necesitas algo? ¿Te activo el micrófono? O, bueno, no sé si tenga acceso a los micrófonos. O era solamente, pues, un error. Luisa Valentina dice acá. Bueno, profe, entonces en este caso, Luisa, por favor, escríbenos en el chat. Ahí vamos a tener un chat para que ustedes hagan sus preguntas mientras pues vamos desarrollando la clase. ¿Listo? Bueno, Entonces, Nicolás tiene ahí una pregunta. Yo, mientras tanto, pues voy acá a compartirles la pantalla. Mientras Nicolás pregunta, ya me voy a presentar. ¿Listo? listo, Nicolás. Nicolás, escríbenos la pregunta, por favor, por el chat y yo te la respondo rápidamente mientras damos inicio a la clase de Ciencias Naturales, que es el módulo con el cual iniciamos este mes, estas 4 semanas. Luisa no le aparece la asistencia. La pregunta es para mí. Bueno, cuéntamelo, Nicolás. Listo, Nicolás, ya te habilitamos el micrófono para que nos preguntes. ¿Podrían explicar, por favor, el curso
pues como tal ahí en la plataforma, no pude entender cómo las clases de la... Nicolás, escríbenos la pregunta por el chat, que es de orden, digamos, de la plataforma para que yo te la pueda responder por interno. Mientras tanto, pues damos continuación porque no te escuchamos muy bien, ¿vale? Muchas Sí, gracias por tu pregunta. el audio está horrible. Listo, bueno, entonces ya ahí ahí irán ajustando los temas de asistencia y demás. ¿Listo? No se escucha, no me escucha, me dice Flor María. A ver, ¿qué va a pasar? Flor María, recuerde que tienes que revisar que tu audio de tu computador esté en las mejores condiciones y para eso es importante que vayas a configuración de audio, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, buenas noches a todos y a todas. De nuevo, mi nombre es Wilmer Belandia, soy licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y los voy a estar acompañando, pues, en este mes en el área de Ciencias Naturales. Listo. Eso es y hago. Eh, para tener en cuenta, y ustedes ya han venido trabajando ciencias naturales, recapitulemos un poco, es básicamente la rama de las ciencias que se encarga de estudiar los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Básicamente, unos ahora, bueno, está, eh, eh, sí, Estefanía, bueno, Estefanía eres tú, ¿no? Estás ahí renombrado como Estefanía. Sí, sí, sí. Profe, revisa por favor tu audio que se escucha un poco intermitente, por Ahí, favor. ahí está. Me toca Ahí mejor, ahí mantenerlo ahí. mejor. Listo. Tú estás nombrado como Estefanía y no sé cuál es tu nombre. Se me va. Listo. Mi nombre es Andrés Felipe para todos. Ah, Andrés Felipe. Es que Eh, estás acá renombrado como Estefanía. sí, listo. Ahora sí, Andrés, vale. Eso, listo, Andrés, gracias. Listo. Que si pueden regalar el enlace de eso. Listo, se escucha raro. Ya iremos arreglando el audio. No sé, están fallando los, los micrófonos, pero bueno. Vamos a estar sobre naturaleza en esta idea. Somos química y física. En el anterior, los modo conmigo, estuve viendo más subimos ejercicios, pero la de hoy vamos a las es, va a ser la de hoy, van a ser las propiedades periódicas. ¿Listo? No te deja escuchar bien. Me va a tocar conectarme por el celular y hablar desde el celular, porque este audio está fallando. Sí, profesor, te iba a comentar. Pero bueno, muchachos, mientras el profesor se conecta, nosotros vamos resolviendo algunas dudas importantes relacionadas con el tema del día de hoy en Ciencias Naturales. Como venía diciendo el profesor, pues tenemos el tema de propiedades periódicas. Ese tema de ¿qué significa? Que es muy importante que ustedes estén muy atentos, porque lo que vamos a poder realizar es, o utilizar más bien, lo que vamos a poder utilizar es esta sesión, esta tutoría como un insumo para que ustedes puedan desarrollar el contenido que les va a aparecer en plataforma. Entonces, no sé si el profe ya Listo, ya pudo realizar el proceso. ustedes me dirán si mejoró o no mejoró. ¿Sí? Sí. Mejora o no mejora. Listo, entonces tengo problemas es con el computador, me toca revisar. Listo, entonces, básicamente acá vamos a ver vamos a ver las siguientes lecciones. ¿Listo? Entonces va a estar propiedades periódicas, ácido base, va a estar lo que es el hidróxido, lo que es la estequiometría, cinética química, equilibrio químico, variación del equilibrio químico, gases ideales, cálculos con gases ideales, y hasta ahí básicamente sería lo que tiene que ver con química. ¿Listo? Y después pasamos a navegar en las mieles de la física y estaremos viendo lo que son circuitos en serie y paralelo resistencia, el concepto de onda, los parámetros de onda y los fenómenos ondulatorios.
Básicamente esas van a ser las temáticas que son exactamente las mismas que ustedes tienen en su plataforma. ¿Listo? Entonces las vamos a estar trabajando en esta hora de trabajo. Ahora, semanalmente ustedes deben tener, por favor, es importante que lo tengan claro, al terminar esta semana, ustedes deben tener ya, es decir, empezando el día martes, para la próxima clase del día martes, tendremos hasta el 25% mínimo, ¿listo?, de su plataforma. Esto es supremamente importante. Recuerden que la nota que ustedes sacan en su plataforma es completamente distinta a la que yo les voy a dar. ¿Y cómo vamos a tener nota como tal? Los que ya trabajaron conmigo, pues han visto cómo es mi metodología de trabajo con las hojas de ruta. Entonces yo el día de mañana, más tardar, les estaré haciendo llegar por medio del equipo académico y demás, esa hoja de ruta. ¿Listo? Está en este momento en construcción, entonces necesito hoy y mañana, yo creo que sobre el mediodía, ya estaré terminando la hoja de ruta para que ustedes me la entreguen a más tardar. ¿En qué fecha, Andrés? A más tardar en la cuarta semana del módulo. Ya les confirmo por el chat cuáles van a ser esas fechas, ¿vale? La fecha, listo, sí, importante para, pues, para que ustedes sepan y para que yo también tenga tiempo para calificar. ¿Listo? De una vez les voy diciendo, por favor, todas las hojas de ruta deben estar marcadas con sus nombres específicos. Deben tener ese nombre, deben tener la sede a la que pertenecen, por favor. ¿Por qué? Porque en el módulo pasado, en las hojas de ruta, me llegaron hojas de ruta sin nombre. ¿Listo? Ahora, de nuevo, la hoja de ruta yo la voy a pedir en formato PDF. Yo no voy a recibir de nuevo ni archivos WinZip, ni archivos en Word, ¿listo? En PDF, y eso quiero que quede completamente claro. Sin embargo, en la hoja de ruta yo les voy a poner esas especificaciones. ¿Listo? Bueno, y para ir entrando en materia, entonces yo les voy a compartir a través del chat un video que van a ver ustedes muy juiciositos allá en su casa. ¿Listo? Tiene una duración aproximada de 4 minutos y nos va a hablar un poco sobre la historia de, de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir el link. No lo vamos a compartir por acá por cuestiones de derechos de autor. ¿Vale? Ya les comparto el link al chat. Ahí está. Entonces vamos a estar viendo. Bueno, aquí Andrés nos comenta que la hoja de ruta la tienen que entregar el día 3 de agosto. No el día 4, ni el día 6, ni el día 5. El día 3, por favor. ¿Listo? Hoja de ruta que no esté entregada el 3 de agosto es hoja de ruta que no se va a tener en cuenta. ¿Listo? Muchas veces hay personas que entregan hojas de ruta casi que una semana antes, pues sería genial para tener espacio para poderlas calificar. Listo, entonces no dejemos, como siempre lo dejamos, todo para lo último. Listo, porque acá somos reyes en la procrastinación. Entonces no. De una vez les comento, no va a ser muy largo. Yo entiendo que muchos de ustedes trabajan, tienen otras actividades que hacer. Entonces no va a ser muy extensa y la hoja de ruta va a tratar sobre las temáticas propias que estemos trabajando en clase. ¿Listo? Básicamente eso es lo que va a suceder. ¿Vale? Bueno, entonces ya deben estar viendo el video, por favor. Lo van mirando y en 4 minutos, 5 minutos, vuelvo a estar ahí con ustedes ya. Entonces no les voy a hablar nada para que lo puedan ver en la casa.
Listo, entonces ya deben estar viendo, deben estar terminando el video. Hay gente que dice que ya vio ciencias naturales, muchachos. Es importante saber si fue ciencias naturales de ciclo. No sé si han cambiado ya de ciclo. Acá estamos en ciclo 6. ¿Listo? Hace menos de 3 semanas también estuvimos en ciencias naturales, pero era de ciclo 5. ¿Listo? Entonces las personas, no sé, eso ya tienen que ver, hablar con un gestor. Con Nicolás Tipan, profe. Les avisamos, chicos, que pues nosotros tenemos ahorita un plan para ustedes. Es muy importante que ustedes entiendan también que esta sesión a la que ustedes están asistiendo la pueden utilizar y complementar para su proceso. Pero para aquellos que ya vieron ciencias naturales, les voy a dejar ahí el correo electrónico de Nicolás Tipan, quien es el gestor académico, y le van a poder preguntar sobre ese tema, ¿vale? Por ahora, concentrados en la clase sobre propiedades periódicas. Listo. Bueno, entonces ya debieron haber visto el video. Sin embargo, entonces yo les voy a compartir ahora unas animaciones. ¿Listo? Esas animaciones lo que nos van a dar o nos van a aclarar es un poco lo que ya estábamos viendo, ¿no? Es esta de acá. Esta. Me dicen, porfa, si están viendo. Listo. Entonces ahí tenemos la primera tabla periódica, listo, del año 1869. Nada parecida a la tabla periódica actual. Y eran unos elementos, pues básicamente que se tenía nomás su peso molecular y hasta ahí paré de contar. ¿Listo? No se tenía en cuenta absolutamente nada más. Y para tener pues nuestra tabla periódica actual, en el año 1700 solamente se tenían unos pocos elementos químicos. ¿Listo? Acá la estamos viendo. Entonces teníamos el hierro, teníamos cobre, teníamos zinc, teníamos el carbono, el fósforo, el azufre, el arsénico, el antimonio, el estaño, el plomo, el mercurio, el oro y ya fue. La plata, obviamente, ¿no? Recordemos que estos metales en ese tiempo eran pues muy completamente apetecidos pues por las altas alcurnias y las sociedades. Listo. Y también cuando ya llegan los colonizadores, digamos en América, pues lo que más van a encontrar es sobre todo encuentran oro, ¿sí o no? Que no lo cambian pues por otro tipo de utensilios que no sabíamos lo que estábamos haciendo y la plata. Hasta el día de hoy pues viene siendo importante tanto la plata como el oro, más que todo el oro. ¿Listo? En el año de 1787 ya se incorporan unos nuevos elementos. ¿Listo? Entonces ya estaríamos hablando acá del hidrógeno, del magnesio, del wolframio, del molibdeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, ¿listo? El fósforo y el cloro. Estos elementos químicos que les acabo de nombrar, bueno, estos tres de acá arriba, el carbono, nitrógeno, oxígeno, el fósforo y el hidrógeno son elementos completamente esenciales para la vida. Y ahorita les voy a compartir una página de la UNAM de México, ¿listo? Que es con la que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Es importante que veamos ese tipo de materiales que están en la web de otras universidades. Listo. Ya vamos a ver entonces cómo se organizan por grupos y cómo son los periodos. Aquí hasta el momento, como eran solamente, acá tenemos 13, 15, como 22 elementos químicos, pues todavía para qué grupos, solamente era el grupo de los elementos y ya, no se conocía más. En el año de 1871 se empiezan a descubrir otro tipo de elementos. Estos elementos generalmente son elementos que se encuentran de manera libre en la naturaleza, es decir, que tú los vas a encontrar de forma sólida, de forma líquida o de forma gaseosa, básicamente. ¿Listo? Y el resto de elementos, que en este momento son como 178, si no estoy mal, muchos de esos elementos no se encuentran de forma natural, sino que han sido creados en laboratorio. Y acá tendríamos entonces nuestra tabla periódica actual. En antaño, hace mucho tiempo, cuando uno estaba estudiando, no sé si a Andrés le habrá pasado también allá en el cole, lo ponían a uno a aprenderse la tabla periódica como de memoria,
pues realmente eso no tiene ninguna, pues, no tiene ninguna finalidad, porque pues uno no está usando todos esos elementos químicos todo el tiempo. ¿Listo? Buenas Aunque, noches. buenas noches, ¿quién habla por ahí? Entonces, Mm, habla o calla ahora. sí, ¿Listo? señor. Es que lo que pasa es que necesito saber, este ciclo yo ya lo vi, pero entonces, ¿me salgo o esperamos que nos manden la Pues, información los que ya lo pues hemos visto? ahí, mira, ahí te mandaron un correo para que tú escribas. Tú le puedes escribir a ese correo para que te solucione. Y si te quieres quedar en mi clase, pues chévere, sería chévere. Igual ya casi queda media hora, imagínate. Ahí como para repasar. Ok, Si te quieres salir, gracias. pues te sales. Vale, pues. Listo. Bueno, entonces, acá tenemos nuestra tabla periódica actual, básicamente. ¿Listo? Muchas veces decimos, no, la química está completamente alejada de nuestras vidas y no. Siempre que ustedes se preparan un arroz, que ustedes se hacen un sancocho, ahí están usando química pura. Cuando tú haces aseo, limpias el piso de tu casa, lavas la ropa, ahí están utilizando química pura y dura. ¿Listo? Entonces no es que estén completamente alejados de la química. Y es importante entender entonces cómo se va a dar esa clasificación de estos elementos químicos. Y ahí tendríamos que hablar entonces de la conformación como tal de los átomos. ¿Listo? En el siglo IV antes de Cristo se tenía el concepto de átomo, que según los filósofos griegos, Leucipo y Demócrito, eran partículas visibles. Básicamente eso era, ¿listo? Perdón, eran partículas indivisibles. No se podían observar, pero estaban en el todo, ¿vale? En el año de 1800, como ya les decía, miren, estaban los primeros elementos químicos, como estamos viendo acá en la animación, gracias al señor John Dalton, que empieza a clasificar, gracias a la observación, este tipo de elementos químicos y empieza a hacer unas combinaciones específicas, ¿vale? En el año de 1897, ya llegando al año de 1900, el señor J. Thomson ya nos habla de que hay unas cargas negativas dentro de los átomos de los elementos. Esto recordemos que un elemento químico está compuesto por átomos. Y acá estamos empezando a ver entonces qué es eso del átomo. Entonces va a tener una sustancia que va a ser de carga positiva. Listo, esto es lo que se creía en el año de 1900 y estaba repletico pues de unas pelotitas o de unas cargas que eran completamente negativas. 10 años después, el señor Rutherford y el señor Bohr hacen dos modelos completamente diferentes en donde dicen el núcleo está siempre estable y los electrones giran, decía el señor Rutherford, cerca al núcleo sin un orden específico. Mientras que el señor Bohr dice no, vamos a proponer un sistema planetario donde el núcleo hace lo mismo que haría en este orden de ideas el Sol y los electrones van girando alrededor de ese núcleo. ¿Listo? Y ya finalmente en el año de 1930 pues se propone este modelo de la física ondulatoria donde dice que gracias al núcleo y una fuerza de atracción se van atrayendo pues los electrones hacia el centro. ¿Listo? En diferentes posiciones. ¿Vale? ¿Claro o no claro? No deja ver el video. ¿Cómo ha sido Orlinda que no? Orlinda que no. ¿No has visto el video que les envié? ¿No entendiste este último modelo? No, simplemente lo que decían acá, que es un modelo de la física ondulatoria, dice que el núcleo está en todo el centro y va haciendo como una presión o una fuerza hacia abajo. Y entonces los electrones empiezan a girar gracias a ese hundimiento que tiene el núcleo. Básicamente es eso. ¿Listo? Pero el modelo actual, pues ya lo vamos a ver en este momento. ¿Vale? Este es el modelo de 1930. Entonces imagínate ya cuántos años han. La explicación aparece en negro. No, tienes que buscar dónde están los participantes. ¿Listo? Y ahí debes darle. No, no mentiras, eso es el Meet. No, ahí tienes que estar viendo la pantalla. Orlinda, para que revises. Sí, Orlinda, recuerda que tienes que buscar ahí en la parte superior, hay un botoncito que aparece como unas cuadrículas, como un cuadrado. Le das clic ahí y ahí te va a aparecer
el UPIN del video, es decir, la página que está compartiendo el profe. Sin embargo, recuerden que esta clase queda grabada y se las vamos a subir directamente a su plataforma por si quieren acceder a ella después de terminar. Listo, gracias. Entonces, espérame, por acá estaba. ¿Dónde está? Es esta. Esta es la tabla periódica moderna, ¿no? Tal cual como la tenemos, la conocemos. Tiene unos grupos, ya los vamos a mirar, pero esta tabla periódica está. Ya, acá está. Entonces tenemos la molécula. ¿Listo? Mira, tenemos la tabla periódica. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Y la tabla periódica nos va a decir que tiene unas características. Hay un montón de números que nos salen en esas tablas periódicas, pero vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Listo? Lo que es los protones y lo que van a ser los neutrones. Tanto protones como neutrones me van a conformar el núcleo de cada una de los diferentes elementos químicos. ¿Listo? Entonces, la cantidad de protones es lo que me van a dar el número atómico. ¿Listo? Mientras que el número de neutrones, recordemos que estos neutrones van a tener una carga neutra, va a ser el número de la masa. ¿Listo? O número máximo, básicamente. ¿Listo? Es supremamente importante. Entonces, mira el núcleo, como les decía, de que estaba conformado por unos protones y unos neutrones, y los electrones están girando alrededor. ¿Listo? Acá tendríamos el átomo del oxígeno. Como ustedes pueden ver, entonces, este elemento químico, el oxígeno, todos sus electrones están girando alrededor ¿de qué? De este núcleo. Está conformado de nuevo de protones y de neutrones. Y ahí es donde ya se me conforma como tal el átomo. Acá tendríamos dos átomos, el átomo del oxígeno por un lado y el átomo del hidrógeno por otro. Ahora, ¿por qué son tan importantes entonces estos electrones que están girando alrededor del núcleo? Porque algunos elementos químicos pueden o ceder un electrón o pueden recibir un electrón, y en ese momento ya dejan de ser elementos como tal y se me conforman en moléculas. ¿Listo? Y esas sustancias como tal, esos enlaces que se forman, sí señor Nicolás, es lo que se conocen como iones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un ion o qué es un elemento ionizado? Fue porque le dijo al compañero, tome el regalo un electrón, o le dijo al compañero, venga para acá, présteme un electrón. Y ahí es donde se me van a formar entonces esos enlaces fuertes que tienen las moléculas. La molécula que en mayor cantidad está en este planeta, nuestro planeta Tierra, es la molécula de agua. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que entre unos y otros, bien sea el oxígeno, ¿qué creen ustedes? ¿Que le dio un electrón al hidrógeno o que el hidrógeno se dio un electrón al oxígeno? En este orden de ideas, como el oxígeno tiene más electrones, es el que le da o le cede un ion al hidrógeno para que tenga esta condición. ¿Listo? Y entonces podemos encontrarla en las diferentes proporciones o en los diferentes estadios físicos de la materia, que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. ¿Vale? ¿Hasta aquí claro o no claro? ¿Preguntas, dudas? Claramente claro. Profe, por Señor. aquí tenemos una pregunta de Nicolás Fernández y nos dice, ¿esos son los enlaces? Sí, básicamente son los enlaces que se van a dar en la unión de cuando cedes un electrón o cuando pierdes un electrón. Eso es lo que ya se conoce como oxidación y reducción. ¿Listo? Eso ya también lo tendremos que ver. Muchos de ustedes ya vienen duchos en todo lo que son balanceo de ecuaciones, ¿sí o no? Balanceo por tanteo. Entonces, sin embargo, pues vamos a repasarlo muy rápidamente en una futura sesión. ¿Listo? Bueno, sigamos. Sí, por eso se dice óxido nitroso, ¿sí? Entonces allá lo que me va a decir Nicolás es que uno de los elementos dio o recibió un electrón, ¿vale? Entonces ya, básicamente eso son. Listo, tenemos entonces esa tabla periódica. Voy a compartir la presentación que tenía lista para hoy. Acá está. Tenemos nuestra tabla periódica, ¿listo? Y tenemos que empezar a navegar entonces en toda esa cantidad de números y en toda esa cantidad de información que nos da esta tabla periódica. ¿Listo?
Para ello, debemos tener en cuenta entonces las características de cada elemento químico. Tenemos por un lado entonces el número atómico, listo, que siempre va a estar en la parte superior de cada uno de las casillas en donde están los elementos químicos. Vamos a tener el peso atómico, vamos a tener los números de valencia, el símbolo químico, supremamente importante, generalmente están en letra mayúscula, ¿listo? Y esos son universales, es decir, que usted se puede ir del país para cualquier otro país y va a hablar de química y en cualquier lugar del planeta van a ser los mismos símbolos, ¿listo? Esto es una cosa completamente universal. Va a estar también el punto de ebullición, ¿listo? En grados centígrados y el punto de fusión. Cuando hablamos del punto de ebullición, es el momento en el que el elemento químico se vuelve como tal gas, ¿listo? Y el punto de fusión es cuando se volvería básicamente sólido, se congelaría básicamente. Va a estar la densidad del elemento, la estructura atómica. Cuando hablamos de la estructura atómica ya veremos entonces en qué niveles o por dónde es que van circulando esos electrones, ¿listo? Entonces está el núcleo y alrededor del núcleo van girando esos electrones, pero hay unos niveles, esos ya los veremos más adelante. Y va a estar el nombre específico de cada uno de esos elementos. ¿Listo? ¿Ustedes están copiando, no están copiando para pasar? Bueno, entonces miren, ahí tenemos en cada uno de los elementos químicos de la tabla periódica, tenemos todo ese tipo de información. Y esa es la que necesitamos empezar a entender. ¿Vale? Y empezaríamos a hablar entonces de unas propiedades periódicas. Y esas propiedades periódicas básicamente son las características que tienen los elementos que van a variar en forma secuencial por grupos o por periodos. Entonces ya acá empiezan a aparecer los grupos y los periodos, la pregunta que nos habían hecho antes, cuando se dan cuenta que esos elementos químicos no se comportan de la misma manera en la naturaleza, ¿vale? Y como no se comportan de la misma manera en la naturaleza, es importante empezar a entenderlos uno a uno, básicamente. ¿Listo? Bueno, espérate acá, seguimos con las animaciones, ya volvemos a la presentación. Voy a estar cambiando de una a otra. ¿Listo? Entonces, ustedes se dan cuenta en esta animación que tienen acá, dependiendo de donde yo ponga el cursor, ¿listo? Van cambiando los datos de cada uno de esos elementos químicos. ¿Listo? Pero ya vamos viendo entonces también acá los diferentes grupos o las diferentes clasificaciones que tienen. Y ahorita ya les voy a decir qué significan estos de acá. Son unos que son metales, otros que no son metales, unos que son gases. Ya vamos bien. ¿Listo? Aquí vamos a tener los niveles por donde se desplazan esos electrones. ¿Listo? Y son conocidos o están determinados con unas letras. La letra S, la letra D, la letra P, ¿listo? Y la letra F. Básicamente estos elementos de acá casi siempre son elementos que no se encuentran de manera natural, como ya les había dicho. ¿Listo? Bueno. Y acá tendríamos entonces la otra clasificación grande de los grupos en la tabla periódica. ¿Listo? Estoy buscando acá. Bueno, acá tendríamos entonces, miren, tendríamos en amarillo los que son no metales, como color naranjita. Tendríamos el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo y yodo. Esos son no metales. ¿Listo? Los metaloides son los que están en gris y básicamente van a ser estos 7 elementos. El boro, el sílice, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, ¿listo? Y el astato. Los metales, que son todos los que están en azul, son la gran cantidad de elementos de la tabla periódica. Más adelantico veremos cuál es la condición o la característica de un metal. Y van a estar los gases nobles, que son los de el último grupo. ¿Listo? Bueno. Valentina tiene problemas de conexión. Listo. Para que revises ahí. Listo. Bueno, entonces esto vamos a cerrarlo para no estarnos confundiendo de animación. La de la tomo ya la vimos.
Y llegaríamos entonces acá. Miren cómo se van a clasificar esos elementos químicos. Básicamente, el hidrógeno tendría entonces 0 neutrones, nos dice esto, tiene un protón y un electrón. Entonces el electrón va girando generalmente alrededor de ¿quién? De ese protón. El cloro, mira la cantidad de elementos que tiene. ¿Listo? Tendría 16 neutrones y 17 protones. Los 16 neutrones y los protones son los que me conforman el núcleo de cloro y los electrones son los que me van girando alrededor de ese núcleo. ¿Vale? El sodio lo mismo, mira, tiene 12 neutrones, 11 protones, esos me van a conformar el núcleo y los electrones van a estar alrededor de ese núcleo. El aluminio, cada uno de los elementos químicos tienen eso. Entonces, mira, aquí está lo de los enlaces atómicos que tú decías, el compañero que nos preguntaba. ¿Qué es lo que va a pasar? Que bien sea me va a ceder un electrón o me va a recibir. Acá en este orden de ideas, el cloro le donó un electrón al sodio. ¿Listo? Aquí abajito, ¿qué pasaría contra el magnesio y el oxígeno? Pues el magnesio, mira, le entrega los 2 electrones al oxígeno, uno es de carga negativa y el otro es de carga positiva. Listo, acá nos faltó darle clic, el sodio y el cloro. Lo mismo. ¿Listo? ¿Qué va a pasar entre los hidrógenos como tal? Se complementan. ¿Listo? Y acá tendríamos hidrógeno y el agua, como les decía. Entonces, eso es lo que me va a dar los enlaces covalentes de cada una de las estructuras, básicamente. ¿Claro o no claro? Bueno. Y, profe, por aquí tenemos una pregunta de Nicolás, nuevamente. Él nos dice, ¿siempre es entre cargas diferentes? Siempre es de cargas diferentes. De hecho, en estos días estaba viendo un video sobre la electronegatividad. ¿Listo? Esa fuerza mayor que es el electromagnetismo. Y realmente el planeta Tierra, desde su núcleo como tal, tiene esta carga extraña que está en los cuerpos físicos básicamente, y esa electronegatividad, positivos y negativos siempre, no sé si alguna vez tú has jugado, Nicolás, con imanes alguna vez en tu vida, hace o forma una capa completamente externa que sale del planeta Tierra, y eso de alguna manera es lo que nos protege. ¿De qué? De un montón de cuerpos que están en el espacio, ¿listo? Y esa misma cápsula como tal, gracias a ese electromagnetismo, es que existe la vida en el planeta. Si no existiera ese electromagnetismo, no, no habría vida, básicamente. Y siempre se da entonces entre esas cargas diferentes. Recordemos que cargas diferentes, positivo o negativo, se atraen, mientras que cargas iguales se van a repeler. ¿Listo? Listo. Valentina tiene problemas, pero no sé, pero si estás chateando acá, no entiendo cuál es tu problema, Valentina. Bueno, listo. Entonces vamos a ver, aquí vamos a estar viendo, ya les comparto este link para que ustedes puedan entrar a esta página de la UNAM de México. ¿Listo? Ya se las voy a ir explicando, pero nos devolvemos a la presentación. Cualquier cosita, si no van entendiendo, entonces me dicen, profe, por favor, métale freno y yo con muchísimo gusto me devuelvo. ¿Listo? Bueno, Valentina, no puedes ver bien. Listo. Sin embargo, de pronto también puedes pedir después la grabación y ahí ya va a salir supremamente clara la grabación. ¿Listo? Pero ya dijimos que las propiedades periódicas, esos elementos químicos que están condensados en esa tabla periódica van a tener unas propiedades periódicas. Esas propiedades periódicas vamos a decir que son básicamente 11 propiedades y son esas características que tienen los elementos, ¿listo? Como ya les decía, para formar grupos periodos. Los grupos generalmente se van a dar de forma vertical, mientras que los periodos van a ir de forma horizontal. Eso es supremamente importante para que aprendamos a manejarnos a lo largo y ancho de la tabla periódica. ¿Listo? Para los que se van a dedicar en su vida futura a trabajar en laboratorio, lo que sea, pues muy seguramente esto te va a servir un montón. ¿Listo? Para el resto de personas, muchas veces decimos no es importante,
pero como les decía, nosotros tenemos química o interacción con la química todo el tiempo. Cuando tú te enamoras, por ejemplo, me imagino que más de uno acá ya se habrá enamorado, sea de forma real o de forma platónica, básicamente son descargas químicas en tu cuerpo y eso es pura bioquímica. Cuando tú tienes una emoción, estás feliz, triste, lo que sea que se sea, también son cargas químicas que están dentro de tu cuerpo, porque básicamente nosotros también tenemos elementos químicos que interactúan de cierta manera y son los que están condensados también en esta tabla periódica. ¿Listo? Ahí ya empezaríamos a hablar entonces de las divisiones de la química. Por un lado la química orgánica y por el otro lado la química inorgánica. Y la química orgánica, o llamada en otros lugares como la química del carbono, es la que se encarga de estudiar esas interacciones de esos elementos básicos para los organismos vivientes. ¿Claro o no claro? Bueno. Entonces el número atómico y la masa atómica, como ya les decía, va a ser esa cantidad de, bien sea de protones o de neutrones que tenga el elemento. Entonces, de nuevo, acá está el protón, carga positiva, neutrones, carga negativa, y los neutrones, pues que tienen carga neutra. Estos me conforman el núcleo y los electrones van girando a lo largo y ancho. ¿Qué va a ser entonces el número atómico? El número atómico va a ser la cantidad de protones, es decir, los que tienen carga positiva, ¿listo? Y la masa atómica es la sumatoria entre los protones más los neutrones, ¿vale? Entonces, si yo tengo, qué sé yo, digamos, tengo 7 protones y tengo 6 neutrones, la carga o la masa atómica de ese elemento sería 13, básicamente. Es un ejemplo, ¿listo? Que me acaba de ocurrir, para que lo tengamos claro. Entonces, no confundir, por favor, el número atómico con la masa atómica. Ya ustedes verán cuando se hagan ejercicios que a veces se utiliza el número atómico para unos problemas, para otros problemas la masa atómica. Entonces, por eso es importante reconocer los dos. ¿Vale? Bueno. Y esos estados de agregación, como les decía, es cómo van a ir o cómo se encuentran los elementos químicos en la naturaleza, bien sea de forma sólida, de forma gaseosa o de forma líquida. ¿Listo? Y tendríamos entonces acá en la tabla periódica las divisiones como tal. Tenemos los metales alcalinos, tenemos los metales alcalino-térreos, ya veremos a qué se referencia, cuál es la referencia de cada uno de ellos. Los metales de transición, los metales terreos, los carbonoideos, los nitrogenoideos, los calcogenoideos, perdón, los calcógenos, los halógenos, los gases nobles y otro grupo que se van a llamar las tierras raras. ¿Listo? Ya ahorita, si me alcanza el tiempo, espero que sí, les voy a dar rápidamente la definición de cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces ahora sí nos vamos para la página que les decía de la UNAM de México. Ya les comparto el link también en el chat para que ustedes ahorita, si quieren, después de la clase, se queden ahí un rato revisándola. Por favor, no la echen al olvido porque muy seguramente esa misma página les va a servir montones, pero montones en la hoja de ruta. ¿Listo? ¿Por qué les digo más que esto, más que la tabla periódica que puedan tener de forma impresa? Pues porque acá está mucho más, abierto, o mejor explicado, cada una de las condiciones de esas propiedades periódicas. ¿Claro o no claro? Entonces, mira, acá en la parte de abajo, tú vas a tener, digamos, están los números atómicos en esta página que vemos. Pero si yo paso acá a la masa atómica, ven que hay un cambio específico, entonces ya va cambiando la masa atómica. ¿Qué dijimos que era el número atómico? ¿Qué dijimos que era la masa atómica? ¿Ya lo recuerdan o no? Para que alguien, por favor, escriba en el chat. Número atómico, exacto, muy bien, Nicolás, perfecto. ¿Y la masa atómica? Perfecto, listo. Entonces, si ven que van cambiando, vamos a coger uno de estos elementos, vamos a comparar, yo qué sé, cojamos a ver, de pronto, por acá, el bromo. Entonces vamos a ver el bromo, se me abrió un montón de veces.
Me dice que el número atómico es 35, pero su masa atómica es 79.904. Esto generalmente cuando tú estás haciendo algún tipo de ejercicio, se va a redondear. Entonces, si ya pasó de 0.5, 0.6, 0.7, pasaría a 80. Y si está menos de 0.5, digamos 0.4, 0.3, se quedaría un mochito, se quedaría en 79. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Bien. Y acá está la otra. Entonces, bueno, ya sabemos que es el número atómico, ya sabemos que es la masa atómica, y aquí ya pasaríamos a ver el origen. Entonces, si ustedes ven acá, nos están diciendo que ese origen bien puede ser natural o bien sea es artificial. ¿Listo? Si ustedes le dan ahí donde está el interrogante, en esa página que ya les compartí en el chat, entonces acá les van a hablar o van a decir según cómo es la clasificación o cuál es la condición específica para hacer esa clasificación. ¿Listo? Bueno, realmente es un material bien interesante de la Universidad de México. Es una de las universidades de las más importantes a nivel latinoamericano. Y nos comparten pues este tipo de material para que ustedes lo tengan a mano. ¿Listo? Bueno, acá tendríamos también el carácter metálico. Los que son metales, los que son semimetales, ¿listo? Y los que realmente no son metales, ¿vale? Igual, acá vas a ver tú entonces las condiciones de cada uno de ellos. Tendríamos el calcio, el magnesio y el cobre, básicamente. Entonces acá nos dicen que desde el punto de vista químico, un elemento se considerará metal cuando cede fácilmente electrones y no tiene tendencias a ganarlos. Esa va a ser básicamente la condición metálica. ¿Listo? Entonces ahí para que lo revisen, para que lo vayan revisando. Bueno, por otro lado, tenemos el estado de agregación, es decir, la forma, ¿listo? Es decir, cuando el elemento se somete a temperaturas y a presiones extremas, cómo van a cambiar de estado, si van a pasar de sólido a gas o de gas a líquido, etcétera, etcétera. Este sería el estado de agregación. ¿Listo? Hay un elemento bien interesante que es el mercurio, y ese mercurio, ustedes han tenido alguna vez en sus manos un termómetro, ¿listo? El mercurio no va a pasar a estado sólido, sino básicamente va a ser siempre, acá tengo en la mano uno, este termómetro que yo tengo acá. Me preguntaban en una clase temprano que si con este método me medía yo la temperatura. Obviamente no. Este es para acuarios, ¿listo? Me imagino que funciona también, pero pues para los que son para humanos son mucho más pequeños y especializados. Además de eso, la condición o la calibración es diferente, un poco diferente también, ¿listo? Pero aquí en la parte de abajo, lo que me va a determinar el cambio en la medición como tal es el mercurio, básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se utiliza el mercurio? Porque no se va a volver o no va a cambiar, no va a cambiar de estado. ¿Listo? Que si puedes asistir a las clases de las 7 de la mañana, no sé, Nicolás, ya lo tienes que preguntar. No sé, ahí sí me corchaste. Listo, esto lo hacen ya cuando tengan tutoría, preguntan ahí. Bueno, claro o no claro. Seguimos con el siguiente. Va a estar acá entonces los periodos. ¿Qué van a ser esos periodos? Tenemos que son los 7 periodos, ¿listo? Y decíamos que estos periodos iban de manera horizontal. ¿Qué va a pasar con esos periodos básicamente? Estos periodos como tal o lo que me determina es cómo los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo y cada una de ellas va a representar ese nivel energético diferente. ¿Listo? Si están solamente en la primera órbita, pertenecerían al primer periodo. ¿Listo? Pero si giran en 2 órbitas, pues básicamente van a pertenecer al segundo y así, de ahí para allá, vamos bajando. ¿Listo? Mira, acá entre los periodos 6 y 7, básicamente hay 32 elementos y estos me van a sumar los lantánidos y los actínidos, que eso ya son otra clasificación específica de esos elementos. ¿Listo? Y acá
el número del periodo, mira, corresponde con el número de niveles energéticos que poseen los átomos de los elementos que ahí se encuentran. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que me va a dar el número del periodo. Como vemos acá, mira, tenemos el núcleo, los electrones que están alrededor, ¿listo? Y el electrón que se va moviendo, el electrón de valencia. ¿Claro o no claro? Bien. Seguimos acá, pasamos ahora a la otra propiedad periódica, que es la electronegatividad. Y esa electronegatividad, básicamente, lo que yo les decía, es la capacidad que tiene un elemento de ceder un electrón a otro elemento o de recibirlo. Y eso es lo que se va a medir también en este tipo de tablas. Entonces vemos de color blanco las que son menos electronegativas a las azules que son completamente electronegativas. ¿Listo? Nos pregunta Nicolás que si entre más lejos menos carga. ¿En cuanto a qué? ¿Me preguntas? ¿En cuanto a los periodos o a la electronegatividad? ¿Entre más lejos de qué? ¿Del núcleo? ¿Eso es lo que estás refiriéndote? Entre más lejos del núcleo viaje, eso me quiere decir que pertenece a un periodo mucho más amplio. ¿Eso me hago entender? Por ejemplo, los periodos en el periodo 1, pues solamente están en una órbita muy cercana al núcleo, pero en el último periodo, pues van a estar mucho más alejados y por ende estos elementos químicos pueden tener, bien sean las condiciones del compuesto que estemos formando, pueden tener mayor incidencia en la reacción química o van a tener menor incidencia en esa reacción química. ¿Listo? Bueno. Tendríamos, bueno, vamos a adelantar un poquito, radioactividad. La radioactividad básicamente me va a medir, ¿listo? ¿Cuándo van a cambiar esos electrones de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía? Básicamente, ¿listo? ¿Y qué es lo que va a pasar para regresar a su estado fundamental? Casi siempre deben es perder energía. ¿Listo? Eso se hace a través de ¿qué? De radiaciones electromagnéticas o los rayos gamma o de la emisión de partículas de diferentes tipos, ya sean alfa o ya sean rayos beta. Y esto es lo que se conoce como la radiactividad, básicamente. ¿Listo? Ahí, como les digo, en la página ustedes ya van a tener tiempo para leer bien juiciositos cada una de esas propiedades de la tabla periódica. Estaría la configuración electrónica, esto también nos toca verlo a detalle, básicamente es como se van moviendo sus electrones con respecto al núcleo, ¿listo? Y tendríamos acá los grupos y las series, ¿listo? Cada uno de los grupos y las series que ya habíamos visto, y finalmente pues tendremos la condición que son o no son elementos que sean fundamentales para la vida, ¿listo? Cuando hablamos que son fundamentales para la vida, y acá es importante aclararlo, los que están en color verde son los que son más abundantes en los seres vivos. Es decir, cualquier organismo viviente, llámese bacteria, llámese perro, llámese gato, llámese planta, llámese Pedro, José María, ¿listo? Son elementos químicos que abundan en las formas de vida, ¿listo? Recordemos, los que vieron conmigo la clase en el ciclo pasado, habíamos hablado, tomamos una clase para hablar de virus, ¿no? Pues por condiciones de esto que está pasando de la pandemia. Y ahí dijimos que no son organismos vivientes, no están vivos los virus, sino que son entes infecciosos. Entonces, por lo tanto, esos entes infecciosos no van a tener todas estas o esos elementos que son fundamentales para la vida. ¿Listo? Pueden tener algunos, pero no los tienen todos. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Los que van a estar en cantidades mínimas van a estar en coloraciones azules. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le quito a un elemento, a un organismo vivo, alguno de estos elementos que están de forma azul, ¿listo? Muy seguramente el organismo no se muere y puede seguir viviendo. No de la misma calidad o con la misma manera, pero no son extremadamente fundamentales para la vida. Pero si yo tengo un elemento de estos, digamos, si a ti te quitan el platino
a menos de que tú tengas, yo qué sé, un hueso de platino, pues vas a seguir viviendo. Pero de resto no es fundamental para la vida, ¿vale? Listo. Lo de los enlaces iónicos y covalentes, Nicolás, lo estaremos viendo más adelante porque hasta aquí fue. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por la atención. Ya eso lo veremos más adelante, Nicolás. ¿Listo? Pero gracias por la participación. Estás bien, bien participativo y eso es chévere porque vuelves dinámica a la clase. Súper. Bueno, Bueno, muchachos, muchas gracias. Andrés también por la atención. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo pues hasta ahora por este mismo canal. Muchas gracias por la atención, muchachos. Sí, traten de descansar. vale, profe, muchas gracias por esa explicación tan importante. Hay unos elementos importantes que aparecen en plataforma para poder complementar dicho tema de propiedades periódicas. Es muy importante que tengamos preguntas, ya cuando ustedes ingresan a desarrollar esa lección. Recuerden que la primera lección se llama propiedades periódicas. Entonces, en esa lección de propiedades periódicas, la plataforma se concentra en la electronegatividad y en el número atómico. Entonces, van a aparecer ejercicios relacionados y la idea es que si tienen alguna duda con respecto al proceso que van a desarrollar el día de mañana, por la mañana o si quieren ahorita, pues traigan sus preguntas para que el profe nos ayude y si es posible, pues yo también los puedo colaborar con cualquier duda académica que tengan relacionada con el módulo de Ciencias Naturales. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora, muchachos, los esperamos. Y hoy escuchamos por ahora solamente a Nicolás, pero es muy importante que los otros chicos que ya los conocemos, pues tengamos un proceso de participación más importante, más abocado a que este espacio pues lo construimos todos. Entonces, no siendo más, muchachos, de 7 a 8 mañana los esperamos. Hasta luego.